Soy el pastor Juan José Gil. Quizá hemos llevado una vida cristiana, lo que podríamos considerar como fácil, cómoda hasta cierto punto. Hemos tenido muy pocas obligaciones o hemos sentido muy pocas obligaciones con respecto al reino de Dios y su justicia. No nos hemos implicado en el servicio al prójimo como quizá deberíamos de haber hecho. Ni siquiera es posible que hayamos estado muy al tanto de cómo les va a nuestros hermanos, cómo le va a nuestros hermanos de la fe. Y quizá mucho menos, pues, qué está pasando en el mundo, cómo van las cosas, qué necesidades hay, cómo podría yo aportar desde mi fe para cumplir el propósito de Dios y reflejar la luz del amor de Dios a otros. Es muy posible que hayamos tenido una vida más bien despreocupada en todo eso, en todo este sentido. E incluso nos hayamos permitido vivir más bien con una mentalidad civil, de entretenimiento, de procurar hacer lo menos posible, de sobrevivir de alguna manera con el mínimo esfuerzo. Eso es lo que podríamos considerar una vida con más tendencias a la percepción o al concepto civil de las cosas que al concepto de milicia, al concepto de lucha, de entrega, de pelea. Quizás si nuestra vida cristiana ha sido bastante fácil, pues hayamos adquirido estos hábitos, unos hábitos relajados, unos hábitos de poca implicación. Sin embargo, tal y como van las cosas y tal y como estamos entrando en lo que podríamos considerar el tiempo del fin o lo que consideramos la venida de Jesús, sabemos que las cosas se van a poner más y más complicadas, más y más difíciles para todos nosotros. Escuchamos a veces relatos tremendos de persecución en otros países, quizá en Corea del Norte o otros países donde lo que predomina es la dictadura, totalitarismo y demás. Y por supuesto países que son netamente anticristianos, claramente en contra del Evangelio. Eso nos puede llegar aquí, nos puede llegar en cualquier momento. Es más, creemos que nos va a llegar. Creemos que estamos abocados a esa etapa de la historia que conocemos como el reinado de la bestia, si no lo estamos ya, porque hay muchas cosas que nos están indicando que efectivamente esa oscuridad está ya penetrando en la sociedad, está destruyendo o deconstruyendo los valores y principios que hemos recibido seguramente hasta hace muy poco, basados en los principios básicos del cristianismo, basados en las creencias de la vida espiritual o incluso del más allá. Y esto de alguna manera ha enfocado nuestra manera de ver las cosas hacia lo que consideramos que son fundamentos y bases cristianas, sobrenaturales, basadas en el Evangelio, basadas en la palabra de Dios. Quizá nos hayamos descuidado en todos estos aspectos y estamos viviendo ese tipo de vida descuidada, excesivamente relajada. Lo cual, por supuesto, no nos va a ayudar en absoluto. No nos va a procurar el estar en la actitud de vida, en la actitud correcta para afrontar las cosas. No solamente las cosas que nos ocurren ahora, sino las que nos pueden llegar a ocurrir en el futuro. He extraído, y creo que estos 7 principios son fundamentales y básicos para todos nosotros, pero más que puntos son actitudes o incluso principios que deberían estar en nuestra vida como cristianos de manera que no caigamos en ese descuido del que hablo, que no caigamos en esa relajación más bien carnal que espiritual. Fijaros, punto número 1, fijaros cómo Pablo, tengo la Biblia abierta delante de mí, como te puedes imaginar,
Escribe en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 2. Lo puedes buscar en la Biblia y te vendría bien. O en Efesios 6, a partir del versículo 10. Vamos con Primera de Timoteo 6, versículo 2. Y solo voy a mencionar una frase, que es: pelea, es así como empieza el versículo, pelea la buena batalla de la fe. Cuando hablamos de pelear, sin duda, y cuando nos referimos a una batalla, estamos entrando en términos militares. Salimos del concepto civil de la vida y entramos en el concepto de milicia, en el concepto militar. ¿Por qué nos conviene? ¿Por qué el apóstol Pablo lo cita aquí? ¿Y por qué nos conviene en la vida cristiana? Por una razón muy sencilla. Es porque estamos inmersos en una batalla espiritual que muchas veces no percibimos, y eso es peligroso porque el enemigo sigue actuando y es muy posible que nos engañe, que nos entrampe. Cuando Pablo nos dice que peleemos la buena batalla de la fe, sabe perfectamente de lo que está hablando porque él es uno de esos soldados. Él es uno de los implicados en la batalla. Él sabe que tenemos un enemigo espiritual. Y hablando del tiempo del fin, hablando del reinado de la bestia, hablando de la marca de la bestia, del anticristo y todo eso, todo ese ejército de la oscuridad, sin duda estamos exponiendo que hay una batalla. ¿Cómo la vamos a encarar? ¿Como civiles o como soldados? ¿Cuál es nuestra perspectiva del cristianismo? ¿Es de comodidad o de sacrificio? ¿Es una actitud militante o es una actitud demasiado y excesivamente basada en el entretenimiento, en la relajación, en cumplir con lo mínimo que nos pide la vida para seguir adelante, procurando que no nos envuelva demasiado, que no demande demasiado de nosotros? Aquí el apóstol pone el dedo en este asunto. Tenemos que pelear una batalla. Por eso en Efesios capítulo 6, que os acabo de mencionar, a partir del versículo 10, nos habla Pablo de la necesidad de ponerse la armadura. En la vida de un cuartel, en la vida de cualquier ejército, cuando te levantas por la mañana te pones un traje militar. ¿Por qué? Quizá no vayas a hacer ninguna guerra, no vayas a pelearte con nadie. Entonces, ¿por qué no tienes una ropa más bien relajada, un chándal suave que te facilite las cosas? ¿Por qué vestirse de militar? Precisamente por eso, porque si no adoptas la actitud correcta, es muy posible que te relajes demasiado y falles en cumplir la misión que se te ha encomendado. Punto número 2. Necesitamos una mentalidad de conquista, no solamente una mentalidad de cuartel, una mentalidad de campo de batalla, una mentalidad de que tenemos que avanzar. Hay un enemigo por delante y tenemos que conquistarlo. Fijaros lo que decía Jesús mismo en Mateo 16, versículo 18, hablando de qué pensaba él, de cómo debería ser la iglesia. Es la primera referencia que tenemos en el Evangelio acerca de la iglesia, en el Nuevo Testamento, porque después va a aparecer en muchas ocasiones. Pero Jesús dice esto de la iglesia: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, las puertas de la muerte, que se puede traducir así también, las puertas del reinado de la oscuridad y de las tinieblas no prevalecerán contra mi iglesia. ¿De qué está hablando? No está hablando de una actitud civil, de una vida relajada, está hablando de una milicia. Está hablando de una batalla, de un combate en el que hay que involucrarse con una actitud de conquista para poder derrotar todas las artimañas, estrategias, asechanzas del enemigo. Mateo 16, 18. No lo olvides. Punto número 3. Disposición al sacrificio y a la renuncia. ¿Sabes? Cuando vamos a pelear, tenemos que dejarlo todo atrás. Tenemos que centrarnos en lo que hay.
Y lo que hay es a un enemigo que tenemos que derrotar. Esa es la disposición al sacrificio, a la renuncia que necesitamos para pelear bien esta buena batalla. Mirad lo que escribe también el apóstol Pablo en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. En otras palabras, si tienes que sufrir, sufre. Si tienes que pasar sin algo, pasa sin ello. Si tienes que disciplinarte, disciplínate. Si tienes que echar de tu vida cualquier cosa que te vaya a estorbar para pelear bien esta batalla, quítalo de tu vida. Imagínate Jesús diciendo a los discípulos: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que no renuncia a su propia vida no es digno de mí. El que no está dispuesto a echar mano de la cruz y llevarla consigo no es digno de mí. ¿De qué está hablándole Jesús a los discípulos? De renuncia, de actitud de sacrificio, de disposición a seguir adelante, pase lo que pase, sin dejar que nada ni nadie, ninguna circunstancia, ninguna situación me frene. Esto es de lo que Jesús hablaba a los discípulos y lo que Pablo en 2 Timoteo, repito, capítulo 2, versículo 3, nos está señalando. Sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Punto número 4. Tener prioridades claras. En esta lucha, en este futuro al que nos enfrentamos, tenemos que tener unas prioridades muy claras, porque de lo contrario nos vamos a ver envueltos en tantas cosas, vamos a tener que atender tantas demandas que si no tenemos prioridades, si no nos organizamos, difícilmente vamos a lograr los objetivos. Ahí mismo, en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 4, escribe esto: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida con el fin de agradar al que lo contrató como soldado, al que le ha nombrado parte de su ejército. Ese es nuestro caso con Jesús. Es que formamos parte de su milicia, somos parte de su ejército. Y entonces tenemos que tener esa actitud de no me voy a implicar tanto en las cosas que me ofrece el mundo, en el entretenimiento que viene del mundo, o el amasar dinero, o el amasar fama, el hacerte una vida al estilo de los famosos, entre comillas, al estilo del sistema, al estilo de la sociedad. No caer en esa trampa, porque si no, esto significará que nos entretenemos en demasiadas cosas porque no tenemos prioridades claras. Que no nos pase. Evitémoslo. Punto número 5. Necesitamos desarrollar una actitud proactiva. ¿A qué me refiero con proactiva? Me refiero a disponible. Estoy dispuesto. ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde hay que ir? ¿Qué batalla hay que pelear? ¿Qué lucha vamos a afrontar? Y cuenta conmigo porque yo estoy aquí para eso. Eso es una actitud proactiva. Eso es disposición auténtica a la acción. Y lo leemos en Daniel capítulo 11, versículo 32, hablando precisamente del tiempo del fin. Y nos lleva a un momento en el que el anticristo está en plena operación. Y en ese momento escribe estas palabras: pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Frente a toda esa avalancha de oscuridad y de tinieblas, de maldad, aquí encontramos una respuesta tremenda hacia nuestra actitud. ¿Con qué actitud nos presentamos ante esas circunstancias? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará
y actuará. De otra manera, estaríamos totalmente vencidos, barridos, sacados del frente, heridos, malheridos, si no muertos, porque no hemos tenido una actitud diligente, proactiva, incluso de investigación. Queremos conocer las estrategias del enemigo, queremos conocer lo que la maldad está haciendo al detalle, porque además queremos combatirla y queremos vencerla. Entonces yo adopto esa actitud proactiva, diligente, inquisidora, en el buen sentido de la palabra, para descubrir lo que el enemigo trata de hacer contra mí, contra mi familia, contra la Iglesia, contra los inocentes, contra una sociedad que está siendo victimizada y víctima de esa oscuridad. Eso es el punto número 5. Vamos al punto número 6. Yo le llamo carácter de vencedor. Carácter de vencedor. Mira, cuando entramos en Apocalipsis, los capítulos 2 y 3 están llenos, cubiertos con cartas dictadas por el propio Jesús al apóstol Juan para que lo envíe a las iglesias que seguramente le visitan a él, que están no demasiado lejos de Patmos, de la isla de Patmos, en Turquía, la actual Turquía. Entonces era considerado como otras cosas, Capadocia, Asia Menor, etc. Entonces, Jesús va a escribir a cada una de las iglesias que hay un punto en sus vidas que no está bien. Podría decirles, bueno, ya tenéis bastante, ya tenéis suficiente con la tribulación que estáis amenazados de pasar o pasándola. No os voy a poner más cosas en la cabeza. No. Él señala que hay áreas personales o colectivas en una iglesia que si no se vencen, difícilmente vas a vencer las grandes. Si no tienes un carácter de vencedor para pelear contra aquello que te impide crecer como cristiano, que te impide vivir una vida disciplinada, una vida de verdadero soldado, si no estás dispuesto a ver cuáles son tus puntos débiles, ¿cómo vas a guardar tu alma, tu espíritu y la eternidad que Dios ha puesto delante de ti si estás dejando que haya tantas brechas en tu vida que el enemigo va a aprovechar para destruirte, para derrotarte? No. Necesitas tener una actitud de victoria, de vencedor. Vas a pelear esa batalla en tu propia vida. Vas a pelear por defender lo que Dios ha puesto delante de ti como premio por la conquista, por dejar esos vicios, dejar esas malas costumbres, dejar esas malas compañías, dejar todo aquello que tienes que dejar para cumplir lo que tienes que cumplir. Ese es el punto número 6. Y acabamos con el punto número 7. La visión inequívoca de victoria. Dios no nos ha llamado a ser perdedores, sino vencedores. No vencidos, sino dispuestos a vencer. En Apocalipsis, en el capítulo 21, leemos en el versículo 7, el que venciere, el que tuviere finalmente una calificación de vencedor en este mundo, por cómo ha vivido, por lo que ha hecho, por las conquistas que ha realizado, porque ha demostrado que su fe era genuina, sincera y estaba dispuesto a llegar hasta el fin. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Y sabes qué dice el versículo siguiente, el 8? Pero los cobardes, los incrédulos. Y entonces da un listado de malas actitudes y de pecados.
se quedarán fuera. Fuera del premio, fuera de la gloria de Dios, fuera de una eternidad plagada de perfección, de belleza, de plenitud, de bondad. El premio que Dios nos tiene reservado es solo para los vencedores. Y quiero dejarte entonces con esta reflexión, con estos 7 puntos, para que los consideres. Escúchalo de nuevo si es necesario. Tómate notas. Llévalas contigo. No te olvides de que estamos aquí con una misión. Este no es nuestro mundo, no es nuestro hogar. Estamos de paso, somos peregrinos y extranjeros, y vamos hacia adelante hasta la conquista final y última del mismo gobierno de la bestia, del mismísimo anticristo o Satanás, que estará tratando de destruir el propósito de Dios en ti y en mí, en la iglesia, en todo lo que entendemos que es el reino de Dios y su justicia. Comparte estas cosas, porque hay muchos cristianos que no se han enterado todavía. Hay muchos que no han visto el peligro ni la amenaza. Hay muchos que se están dejando arrastrar por el mundo, por las cosas que nos vienen del mundo, y no están suficientemente despiertos como para ver la batalla y la necesidad de pelearla. Que el Señor os bendiga.